Hola, bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión veremos una partida jugada el día de hoy en el torneo de candidatos entre Ding Liren y Teimur Radjabov. Recordemos que este torneo da un pase o el premio de ganar el torneo es poder disputar la corona o el título mundial contra el actual campeón Magnus Carlsen. Esta partida era particularmente importante porque era la última esperanza de Ding Liren, el conductor de las piezas blancas en esta partida, de poder hacer algo y alcanzar al líder en puntos, que es Jan Nepomniachtchi, y poder de esa forma tener alguna esperanza de ganar el torneo y de llegar a retar al campeón del mundo. La partida comenzó con la jugada D4, caballo F6, C4, E6, caballo C3 y alfil B4. Esta jugada plantea la denominada defensa nimzo-india, la cual clava al caballo y evita que se juegue temporalmente E4. De hecho, la apertura completa de la defensa nimzo-india normalmente se trata de evitar que las blancas jueguen E4 y las blancas tratan de jugar E4 en buenas condiciones. Si juegan E4 aquí, por ejemplo, después del alfil B4 es una pérdida de peón porque simplemente lo capturamos y aprovechamos que el caballo está clavado. Aquí siguió con E3, enroque corto y alfil D3. Estamos en la línea principal. D5 y ahora C por D5. Hasta antes de esta jugada se había seguido la línea principal de la variante clásica de la nimzo-india. Esta jugada es menos común, no quiere decir que sea mala, pero es menos empleada peón por peón que lo que normalmente se juega, que es, por ejemplo, caballo F3, y la partida podría haber continuado por los senderos de C5, enroque, caballo C6, A3, alfil por C3, B por C3, D por C4, alfil por C4, dama C7, alfil D3, E5, dama C2 y torre E8. Con una ventaja para las blancas, pero la ventaja normal de apertura. Tampoco es que hayan sacado gran cosa. Las blancas, por ejemplo, tienen como ventaja que tienen un centro sólido de peones y que además tienen la pareja de alfiles. Pero las negras también están bastante bien en el centro, tienen buen desarrollo de piezas y tienen la columna D abierta. Por lo tanto, tampoco están realmente peor. Pero quizá a Ding Liren no le pareció una apertura lo suficientemente enérgica como para jugar a ganar y prefirió tomar con peón, llegando a una posición un poco dispareja. Después de peón por peón, siguió A3, expulsando al alfil, al cual normalmente no le conviene comer en C3, porque después de, por ejemplo, B por C3, simplemente le hemos dado un centro muy fuerte de peones al blanco y la pareja de alfiles, y a cambio no hemos recibido nada. Por lo tanto, no suele ser una jugada que el negro quiera hacer. Así que después de A3 simplemente se retiraron a D6. Siguió dama C2, caballo A6. Esta jugada normalmente tiene la idea de jugar C5 y tomar de caballo para, como hemos dicho, controlar la casilla E4 con esta y con el peón. Siempre la lucha se basa en la casilla E4, en la defensa nimzo-india. Se jugó caballo de G a E2, pero probablemente esto no sea lo mejor objetivamente hablando. Probablemente lo mejor sea simplemente jugar caballo F3. Pero, como decimos, Ding Liren está obligado a ganar y quizá las posiciones que se derivan de la jugada caballo F3 son demasiado simples o son más difíciles de presionar para jugar a ganar. Es por eso que eligió caballo E2 para conservar sus oportunidades. Tenía una posición desequilibrada. Siguió C5 y ahora alfil por A6. Esta jugada la hizo con la intención, por ejemplo, de llegar a una posición más o menos como la que sigue después de peón por, alfil, caballo por. Aquí te toman de caballo, es el temita, por eso las blancas capturaban a A6 primero, porque si capturaba primero en C5 te capturan de caballo y después de B4 te comen D3, dama por D3 y se llega a una posición con una estructura de peones parecida, pero la estructura de peones del negro sigue bastante bien en el flanco de dama. En la partida los peones quedan doblados, por lo tanto es una... Estratégicamente parece mejor la secuencia adoptada por Ding Liren en la partida, que fue, después de C5, tomar en A6, B por A6, y ahora D por C5 con ganancia de tiempo, ya que tiene que tomar de alfil. Recordemos que en la otra variante te tomaba de caballo y no deterioraba su estructura de peones. Aquí tiene que tomar de alfil, y después de B4, el alfil retrocede a D6, y ahora alfil B2. Aquí las blancas han logrado deteriorar la estructura de peones negra, pero a cambio tiene la pareja de alfiles y un juego bastante dinámico. La pareja de alfiles compensa sobradamente los peones doblados y el peón aislado que tienen las negras en D5, ya que tienen un juego muy dinámico y los alfiles son bastante fuertes en las posiciones abiertas especialmente, como la que tenemos en la partida. Siguió A5
tratando de desdoblar los peones, ya sea cambiar este o este por alguno de los dos peones blancos y deshaciéndonos de uno de los dos. Siguió B5. Esta parece ser una jugada dudosa. Lo mejor, al parecer, era enrocarse corto directamente, permitiendo que te coman un peón, después de peón por, alfil por. El blanco ha perdido un peón, pero tiene la siguiente secuencia que lo deja con bastante buen juego, que sería alfil A3, después de alfil por A3, torre por A3, alfil E6, por ejemplo, desarrollando otra pieza, torre de F A1 y dama C7. Se ha sacrificado un peón, pero se ha terminado bastante rápido con el desarrollo y se ha mantenido la iniciativa, porque estamos tocando el peón de A7 en todo momento con las torres y además la dama también se puede unir a ese ataque. Y esto probablemente no le pareció un verdadero intento por ganar a Ding Liren, por eso evitó esta secuencia, porque a lo mejor es cierto que el blanco tiene la iniciativa, pero tiene un peón de menos y parece que el negro puede resistir bastante bien la presión blanca. Por eso decidió jugar B5, intentando salvar el peón, pero continuó A6, intentando, como decimos, desdoblar peones o cambiar uno de los dos peones doblados. H3, esta es una jugada profiláctica. Lo que intenta hacer probablemente sea evitar que después de que el blanco se enroque corto, el negro pueda jugar caballo G4, pasar la dama H4 y emprender algún tipo de ataque en el flanco de rey, que ciertamente se ve peligroso ya que el alfil también ayuda. Después de H3, siguió alfil D7 y B por A6. Esta parece ser también una jugada dudosa. Algo mejor parecía simplemente jugar A4 defendiendo el peón y después de A por B5, A por B5, dama E7, enroque corto, dama E5, que es una jugada que amenaza mate en 1. Y pudo haber continuado, por ejemplo, caballo F4 y la posición es bastante interesante y está igualada. Pero el blanco decidió comer en A6. Siguió torre por A6, torre D1, torre B6, torre D2, dama C8. Esta jugada es interesante porque se pone la columna abierta y además en algunas posiciones después de que el blanco se enroque corto puede ayudar al sacrificio en H3 y después de peón por H3, dama por H3 y unidos al alfil de D6 puede crear bastantes problemas. Siguió F3, aún así parece que lo mejor es enrocarse corto, pero aquí jugó F3, como hemos dicho, Ding Liren está arriesgando de más. Aquí probablemente la idea sea jugar simplemente rey F2. Rey F2, porque si nos enrocamos en corto, el único que tendría la iniciativa o posibilidades de ataque podría ser el jugador de las piezas negras. Por el sacrificio que mencionamos antes en H3, porque el caballo también se podía unir mediante caballo G4 y la torre de B6 también puede pasar al flanco de rey para contribuir en el ataque. Entonces quizá eso no le agradaba de todo a Ding Liren, al jugador de blancas, y por eso jugó F3, que es bastante emprendedora, digamos, porque tiene sus amenazas. La idea, por ejemplo, quizá podría ser, es una jugada mala F3, pero tiene la intención probablemente de jugar rey F2 y emprender algún tipo de ataque a la bayoneta con G4, G5 tal vez, desalojando al caballo y con ayuda del alfil en la gran diagonal y la dama en la otra diagonal blanca, pudieran crear alguna especie de problema al negro, pero la verdad es que el negro está bastante bien posicionado y de hecho tiene bastante ventaja. Pero como hemos dicho, no podemos culpar a Ding Liren, que tenía la obligación de jugar a ganar, por lo tanto hizo lo que tenía que hacer, pero lamentablemente no pudo concretar su objetivo. Siguió torre E8, simplemente amenazando al peón que acaba de quedar indefenso al jugar F3. Rey F2, dama B8. Bueno, esta dama tiene doble propósito. Por un lado dobla en la columna B tocando el alfil de B2 y también crea la famosa batería con alfil y dama, en algunas ocasiones entrando con el alfil a G3, por lo tanto está obstaculizando el desarrollo de ese caballo, porque al quitarse dejaría de defender G3, y entonces podríamos jugar alfil G3 dejando al rey bastante confinado en la última línea. Siguió dama C1. Esto parece ser ya un error decisivo, ya que permite el siguiente sacrificio, la siguiente secuencia, que es torre por E3. Esta jugada, según el módulo, es brillante. Es una jugada que gana completamente la partida. Ahora, la idea de este sacrificio es que si, por ejemplo, después de torre por E3, tú capturas con el rey, continuaría, por ejemplo, alfil C5, que es una jugada muy molesta porque te da jaque y te impide que regreses por donde viniste. Así que la única quizás sería bloquear
con caballo D4, pero entonces sigue simplemente dama E5 jaque, y después de que te escondas con el rey, simplemente alfil por D4, y el blanco, a pesar de tener una calidad de más, está completamente perdido debido a la terrible posición de su rey en el centro. Además, por ejemplo, se amenaza la jugada alfil F5, que es durísima, porque el rey no tendría dónde ir, tendría que sacrificar a lo mejor el caballo en la casilla E4, pero está completamente perdido. Así que después de torre por E3, Ding Liren decidió no comerse a la torre y jugó caballo D1, la cual es una jugada completamente razonable. Siguió torre E8, simplemente se quitó, y aquí el blanco jugó caballo E3. Esta es una posición bastante interesante y bastante graciosa, porque aquí el negro jugó torre B3, que es una jugada muy buena, pero pudo haber jugado algo bastante peculiar, que era simplemente volver a capturar en E3. Aquí lo gracioso es que acaba de sacrificar la torre en E3 unas jugadas antes. Aquí sacrificó la torre en E3 y después de caballo D1 se retiró, y ahora el blanco juega caballo E3, y lo curioso es que te puede volver a sacrificar en la casilla E3. Por ejemplo, pudo haber continuado torre por E3, rey por E3, alfil G3. Esta jugada es muy interesante estratégicamente porque te corta la retirada, no puedes regresar por donde viniste. Pudo haber continuado caballo por G3, dama por G3, exactamente con la misma idea de seguir quitándole las retiradas por este lado al rey. Después alfil por F6, por ejemplo, seguiría torre E6, jugada intermedia. Rey D3 y ahora dama G6. El rey no puede escapar para acá, no puede escapar para acá, ni para acá, porque está la torre y la dama. Solamente le quedan las jugadas D4 y C3. El problema con rey C3 es que permite la simple torre C6 y te comen en C8 y después te comen al alfil, quedando completamente ganados. Y la otra alternativa, que es la que se pudo haber jugado con más probabilidad, era simplemente D4. Pero entonces continuaba con dama por F6, rey D3 y torre 8. Torre 8 es una jugada brutal. Lo que amenaza simplemente es alfil F5 mate, en seco. Por lo tanto, es una jugada de la que hay que tener cuidado. Se pudo haber jugado, por ejemplo, G4, que es la única jugada que protege la casilla F5, pero entonces la simple dama por F3 gana, porque el rey tiene que moverse ahora a la casilla C2. Podríamos ganar bastante fácil con torre C8, nos comemos a la dama y tenemos una pieza de más. Tenemos dama y alfil contra dos torres, lo cual es muy ventajoso. Y además dos peones de más. O sea, la posición estaría claramente ganada. Sin embargo, ni siquiera es la mejor torre C8. La mejor es torre B8. Y aquí sí se amenaza dama B3 mate y parece virtualmente imposible de evitar. Alfil B3 y también alfil A4. O sea, el blanco está completamente perdido, se le mire por donde se le mire, aún con la calidad de más. Esta era como decimos, una secuencia bastante interesante donde el negro pudo volver a sacrificar en la casilla E3, pero no lo hizo. Después de caballo E3, en lugar de la variante que acabamos de mencionar, que es torre por E3, simplemente jugó torre B3. Como decimos, una jugada bastante fuerte que amenaza otra vez la casilla E3 con otra pieza. Siguió caballo G4, alfil por G4, H por G4, torre C8, ganando tranquilamente un tiempo a la dama. Ahora, la dama tiene que mantenerse defendiendo al alfil de B2, porque si observamos, la torre de B3 y la dama de B8 atacan al mismo alfil de B2. Por lo tanto, la dama solamente puede quitarse o a B1 o a A1 para seguir defendiendo el alfil. Lo más lógico es lo que jugó el blanco, que es dama A1. Dama B1 pues quedaba incómodo porque quedaba en la misma columna que la torre, o sea, quedaba el alfil clavado. Y con dama 1 arman la batería, ¿no? El alfil y la dama arman la batería sobre esta diagonal y algún contrajuego quieren buscar ahí. Y ahora alfil F4. Esta jugada es decisiva y de hecho el blanco aquí se rindió. Por muy apresurado que parezca, lo que pasa es que se está perdiendo todo. Por ejemplo, si quita la torre, por ejemplo a D1, digamos, a C2 no se puede porque está la torre de C8, y si se quitara, por ejemplo, a D1 simplemente le comemos el alfil porque la torre estaba defendiéndolo, ¿no? O sea, aquí hay dos piezas defendiendo al alfil, que es la dama y la torre, y dos piezas atacándolo, la torre y la dama, por lo tanto está suficientemente defendido. Pero si jugamos alfil F4 y le expulsamos al otro defensor, pues terminaríamos ganando la pieza o al menos la calidad. Aquí por eso se rindió, pero por ejemplo la partida pudo haber continuado de esta forma. Después de alfil F4, a lo mejor alfil por F6 para intentar evitar perder más material, pero entonces pudo haber continuado alfil E3, una brutal jugada intermedia. Ahora después de rey E1 simplemente jugamos
peón por alfil. También podemos jugar torre B1, pero incluso es más fuerte comerte el alfil primero. Ahora torre D1 para evitar justamente torre B1 que dobleteaba al rey y a la dama, pero pudo haber continuado torre C2. Rey F1 y ahora torre por E2. Increíble sacrificio. Lo que pasa es que esta torre de H1 no está participando ni ha participado en toda la partida, por lo tanto es como si tuviéramos una pieza de más ahí. Después de torre por E2, pudo haber seguido rey por E2 y ahora dama G3 que amenaza nada más y nada menos que dama F2 mate. Entonces es una jugada brutal dama G3. Y todo aprovechándonos de las casillas negras débiles que dejó el avance F3, que fue lo que intentó hacer Dingliren para desequilibrar la posición. F3 para jugar rey F2 y la avalancha de peones que mencionamos en su momento, pues le salió contraproducente porque dejó más debilidades de lo que sirvió para el ataque. Después de dama G3 se amenaza dama F2 mate. Por lo tanto, se podría haber defendido la casilla F2 con la torre, pero entonces simplemente dama por G2, rey E1 y ahora la increíble jugada, alfil de 2 jaque. Es un sacrificio, pero quedamos completamente ganados. Por ejemplo, tiene que tomar porque el rey no tiene escape alguno, así que tendría que jugar torre por D2 y ahora torre E3 jaque. Si pone la torre en E2, simplemente dama por E2 es mate. Por lo tanto, la única alternativa es quitar el rey a D1, pero entonces simplemente me como la torre. Y cuando el rey se quite a C2, pues ahora me como la dama y tengo mate en poquitas jugadas. Por lo tanto, era una posición completamente desastrosa para el blanco, por lo cual Dingliren decidió abandonar y con eso perder toda aspiración a retar al campeón del mundo. Bueno amigos, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado el análisis de la partida. No olviden comentar, suscribirse, compartir el video y activar la campanita. Hasta pronto.